Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta sesión de trabajo que desde AEGAMA realizamos conjuntamente con Servitalent, donde Alberto Fernández, CEO de Servitalent, será pues nuestro invitado y al que le haremos unas cuantas preguntas sobre su profesión, sobre lo que su empresa hace, que es Interim Management, una profesión no siempre conocida, pero muy importante de cara al futuro. Lo ha sido en el pasado y más quizá en el futuro. Yo, ante todo, pues para los que sois de AEGAMA ya sabéis perfectamente qué es AEGAMA, pero para los que la conocéis menos, deciros en 2 minutos que es una asociación sin ánimo de lucro de ejecutivos, empresarios, ejecutivos y directivos. Reunimos todos los perfiles de personas gallegas o con una raigambre o relación con Galicia, que tenemos intereses comunes en nuestras empresas y nuestros negocios y que lo que busca es establecer mecanismos de relación, de cooperación, de networking entre las empresas miembros para que de esta manera podamos ayudarnos mutuamente y conseguir de cara al futuro una eficiencia mayor en nuestras empresas y en nuestros negocios. Y dentro de los colectivos que en nuestra asociación hay muchos tipos de organizaciones bien importantes por su contenido, su especialidad y lo que aportan al mercado. Hoy es el caso de nuestro ponente principal, nuestro ponente Alberto Fernández Varela, gallego, por supuesto, CEO de Servitalent, CEO y uno de los fundadores, ¿no? Socio cofundador de Servitalent, empresa radicada en Galicia. En principio, deciros que Alberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, es máster en Recursos Humanos por la Escuela de Negocios de la Fundación del Grupo Abanca, lleva más de 20 años buscando talento, tanto desde el punto de vista de headhunting como desde el punto de vista de lo que es la colocación de directivos temporal, que es una opción que cada vez se hace más importante y que se conoce con el nombre de Interim Management. Que esto, deciros que es importante no solo cuando estás pensando en una gran empresa que tiene cambios y que necesita en un momento determinado tener el talento necesario, cuando crea una nueva actividad, cuando crea un nuevo área, cuando redimensiona o rediseña la compañía, sino que también cuando estamos en el mundo de las pequeñas y medianas empresas y también en el mundo del emprendimiento, hay veces que se crea una actividad, se crea un negocio, se crea una empresa y se necesita el conocimiento para no equivocarse. Muchas empresas pequeñas mueren porque los gestores tienen una idea, tienen toda la ilusión, todas las ganas de sacar adelante un nuevo negocio, pero les falta la experiencia en ese mercado, en ese negocio e incluso en técnicas de gestión. Interim Management permite que ese conocimiento se reclute de las personas que en un momento determinado puedan tener el mejor perfil y esas personas se inyectan a la compañía temporalmente, puede ser definitivamente después, pero temporalmente en una primera fase para que aporten su conocimiento y se puedan llevar adelante esas actividades que si no estarían, vamos a decir, entre comillas, cojas, ¿no? Servitalent, por lo tanto, es una empresa especializada en ayudar a las compañías. Y como decía, no solo haciendo headhunting, sino haciendo interim management. También recoloca directivos. Cuando hay un proceso de que una empresa, por la razón que sea, pues tiene que reducir, reestructurarse o cambiar su actividad, también participa colaborativamente con las empresas en la recolocación de directivos dentro de la propia empresa o en otras organizaciones, de forma que permite mejorar la gestión de las personas, cosa tan importante en el día de hoy, el talento, los recursos humanos, mejorar todo ello pues de una forma efectiva. Además, nuestro querido compañero y amigo Alberto es y ha sido y es conferenciante
en múltiples eventos relacionados con todos los temas de desarrollo personal y desarrollo profesional. Bien, no quiero cansaros con el perfil de Alberto porque lo mejor es que le oigamos. Y no le vamos a oír contando una presentación al uso, como puede ocurrir en muchos casos, sino que vamos a preguntarle cosas, a ver qué nos cuenta y a ver si de ellas sacamos conclusiones. Y también, por supuesto, que todos vosotros, en la medida que queráis, a través del chat, podéis hacer preguntas que trataremos de recoger lo mejor que sepamos para preguntarle a Alberto su opinión en distintos temas. Entonces yo, Alberto, si te parece, empezaríamos con las preguntas. ¿Te parece bien? Pues sí, cuando quieras. Y primero, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Egama, gracias Julio, gracias Isabel por la invitación. Lo cierto es que me siento como en casa. En Egama siempre nos atendéis estupendamente. Antes nos tomábamos los cafés, los desayunos en la sede en Madrid de forma presencial y ahora pues nos los tomamos telemáticos, que también sabrán ricos. Y adelante, todo, exprimid todo lo que queráis y yo todo lo que pueda sobre interim management, pues os lo cuento. Muy bien, Alberto, pues vamos allá, venga. En principio, danos una breve visión muy rápida, aunque yo he dicho algunas palabras sobre el tema, pero tú eres un experto y yo soy un aprendiz. Entonces, danos una visión lo más breve que puedas de qué es, en tu opinión, el interim management y de dónde nace, cuál es el origen de esta profesión. Mira, yo cuando efectivamente, a ver, siempre tenemos la tendencia en los últimos 20, 30 años en España, que cuando se introduce alguna novedad relacionada con el mundo de los negocios, con el mundo de las empresas, pues tenemos la mala costumbre, y esto hay que decirlo así, de utilizar vocablos no patrios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces utilizamos interim management, que como decía un amigo mío, decía, suena raro y caro. Y digo, es que cuando utilizas estas palabras, digo, suena raro, pero y además debe ser caro. Debe ser caro porque suena así un poco extraño, ¿no? Entonces, esto siempre tratamos de aterrizarlo. El interim management, como bien presentabas, Julio, esto no es nuevo. Esto lleva ya muchísimos años por el mundo adelante. Sí es cierto que tiene su origen anglosajón, concretamente, como no podía ser de otra forma, pues viene de los Estados Unidos, fundamentalmente, entra en el Reino Unido y se va extendiendo por Europa. Si bien es cierto que el país donde mayor arraigo tiene, o países donde mayor arraigo tiene, es en los Países Bajos. Holanda en este momento, para que os hagáis una idea, está aproximadamente un 25% de penetración en las contrataciones directivas. Quiere decir de que empresas que están haciéndose acopio de perfiles directivos en un 25% ya lo están haciendo en modalidad interim management. Por establecer comparativas, en España los datos, no hay una fuente tan fiable, habida cuenta de que es una modalidad eminentemente nueva, pero estamos ya moviéndonos entre el 2-3%. Claro, si lo comparamos con estos países que os estoy citando, pues la diferencia es terrorífica, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, estaría en torno a un 19%, Francia, Alemania ya están en torno a un 10%. Bueno, es una modalidad que exactamente qué es. O sea, nosotros cuando se los tratamos de explicar al propietario, la propietaria de la pyme, que como bien decías, Julio, estamos hablando del 98% del tejido empresarial español, lo que necesita es entender. Necesita entender, bueno, ¿qué es esto? Que esto a mí en qué me va a ayudar. Nosotros ahí lo que tratamos es siempre de hablar de capacidad directiva. O sea, el interim management es dotar de capacidad directiva de forma temporal para una coyuntura concreta a tu empresa. Este, digamos que es la definición que todo el mundo entiende. Yo tengo una compañía, por las razones que
que se consideren con un alto componente estratégico para la misma. No tengo, como propietario de mi empresa, no tengo capacidad directiva en un momento concreto, bien porque no hay conocimiento, no hay expertise, no hay experiencia de vida dentro de mi empresa, o bien porque tengo esa capacidad focalizada en otros quehaceres de mi negocio, pues lo que salgo es al mercado, contacto con un profesional, con los interim managers, bien sea, se pueden contactar bien directamente, porque hay profesionales independientes, profesionales freelance que realizan estas labores, o bien contacto con una empresa como puede ser la que yo represento, Servitalent, para que me ayude a incorporar esa capacidad directiva para la empresa. Su origen, como ya decía, pues viene aproximadamente data sobre los años 70, cuando empieza a hablarse de interim management a nivel global. Y en España podemos estar hablando de los años 90. A principios de los 90 empieza a hablarse de interim management fundamentalmente de la mano de grupos de inversión extranjeros y compañías extranjeras. Citaba los países de donde venían, Reino Unido, Holanda. De hecho, por ejemplo, en la región de Murcia, en el sector agroalimentario, han estado utilizando interim management desde hace muchos años. En las últimas 2 décadas, el sector agroalimentario pues, ha sufrido una transformación importante en nuestro país, en la huerta murciana, todo lo que es esa zona, y en muchos casos muchas compañías han sido evolucionadas con el uso de profesionales independientes, ¿vale?, que se incorporan en un tiempo concreto en la empresa para hacer una labor directiva. Obviamente, por la palabra interim management, Julio, pues claro, está interim, es lo que digamos acota temporalmente la relación entre la persona y la empresa, y management, claro, estamos hablando de directivos, ¿no?, de directivas. O sea, tiene que haber gestión, tiene que haber una expertise, una experiencia de vida, y tiene que haber unas capacidades de gestión y toma de decisiones, que al fin y al cabo es lo que digamos determina la capacidad directiva a las empresas. Esto digamos que es un poco lo que es el interim management. Es una prestación de servicios, no es una relación laboral. Contratas a un señor, a una señora que viene durante un tiempo a tu empresa, te soluciona el posible desaguisado que tengas o te ayuda en un proyecto con un componente estratégico importante, lo ejecuta, gestiona recursos y cuando acaba te da las buenas tardes o las buenas noches, te presenta su factura de honorarios y sale por la puerta. Antes comentabas en la introducción, hay un pequeño matiz. Comentabas que cabe la posibilidad de que se queden dentro de la empresa. A ver, cabe la posibilidad, pero no es lo habitual. Lo habitual, los interim managers profesionales que llevan años operando en esta modalidad y en este sector, no quieren quedarse. Hombre, todo el mundo tiene su precio si quieres, pero no es una cuestión tanto económica, sino que es modo de vida. O sea, esto ya hay muchos profesionales que para ellos el interim management es un modo de vida. No quieren estar en una compañía durante tiempo, sino que quieren trabajar como directivos, como directivas, por proyectos concretos, con unos objetivos perfectamente predefinidos, pactados con la propiedad, con el Consejo de Administración, que suele ser quien contrata este tipo de servicios, realizan su trabajo y cuando acaban ese trabajo salen por la puerta. Obviamente, aquí suele haber un plan de salida que se llama. Tratan de, una vez realizado todo su trabajo, pues dejar una impronta, dejar un sedimento en la empresa para que se pueda continuar con ese trabajo realizado, que puede ser mentorizar a un perfil más junior o puede haber una contratación posterior de otra persona. Pero en un 95% de los casos no se quedan en la compañía. Gracias, Alberto. Ahora ya, de alguna manera, ya sabemos
que se trata de talento, que no es una cosa rara y que tampoco tiene por qué ser caro. En eso que decías al principio. O sea, que es utilizable y seguramente muchas empresas lo están haciendo ya. Y en esta línea yo te preguntaría, ¿cuál es la situación del interim management? Y me gustaría que nos dieras la visión de antes de que estuviéramos en esta etapa de COVID, qué está pasando ahora en la etapa de COVID y qué previsiones ves para después del COVID. Y también tengo entendido que Galicia ha tenido bastante que ver en el impulso último que se le viene dando al interim management. ¿Es esto cierto? Bueno, te he hecho las dos preguntas seguidas, pero si quieres, contéstamelas por orden. Pues te las contesto, te las voy contestando. Vamos a ver. Antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Como os decía antes en la introducción, el interim management aproximadamente desde los años 90 empieza a haber una cierta presencia de interim, pero no es hasta hace aproximadamente 8 temporadas, 7, 8 años, cuando empieza a verse ya una presencia más importante. Sí es cierto, y aquí es donde viene esa semilla gallega que ahora voy a explicar. Además, me hace especial ilusión contarla en Aegama, contar por qué por qué Galicia ha sido y está siendo importante. Ahora os lo cuento. Entonces, la evolución, decía, entra en los 90, no tiene un despegue importante hasta el año 2012-2013. En los últimos 5 años detectamos un crecimiento ya de 2 dígitos. Está creciendo este mercado, este tipo de contratación está creciendo interanualmente en torno al 40%, para que os hagáis una idea. O sea, tiene un crecimiento muy, muy importante. Pero sí es cierto que el 13 de marzo ha habido un batacazo terrorífico en esta modalidad. No se ha ido a cero, pero sí ha descendido notablemente, pero por una sola razón. O sea, un tema muy sencillo. Las empresas, con el susto que se han llevado, mayoritariamente lo que han hecho es quedarse quietos, ¿eh? Y han tirado de uno de los digamos que han tirado de una de las ventajas del interim management, que es la flexibilidad de los servicios, con lo cual muchas han paralizado las misiones, que es así como se llaman. Los trabajos que hacen los interim managers en la misión las han paralizado. Entonces el mercado ha estado un tanto convulso, como todo el mercado, entre el mes de marzo, mediados de marzo, hasta prácticamente septiembre. Y en septiembre, ya a la vuelta del verano, vuelve otra vez. Se ha vuelto a rebasar. De hecho, en los últimos tiempos están, no solo en nuestra empresa, que también, sino vamos, dentro del sector, se nota ya una cierta alegría. Una cierta alegría, pero que va precisamente relacionada con lo que vendrá ahora después de lo que viene ahora, lo que vendrá, no, lo que viene, lo que estamos después de esta bofetada que nos hemos llevado a nivel negocios, a nivel sociedad y en general, ¿no? El mercado, como todos podemos entender, está absolutamente convulso. Se habla de los famosos entornos VUCA, donde es difícil hacer una predicción como se hacía antiguamente, a 3, 5 años, planes de negocios, todas aquellas cosas que nos enseñaban en las escuelas de negocios y que tratábamos de hacer en las empresas. Hoy los ciclos se han acortado muchísimo, las situaciones dentro de un mismo ejercicio pueden cambiar, bueno, como es lo que nos ha ocurrido en estos últimos meses. Entonces, la capacidad directiva o matizo, la cualidad, la calidad o la tipología de capacidad directiva que van a necesitar las empresas va a variar mucho, ¿vale? De ahí que las empresas lo que están tirando, o lo van a tirar es de herramientas flexibles, ¿vale? Que puedan utilizar y dejar de utilizar a conveniencia y en función de los proyectos que se están trabajando. Con lo cual, eso es lo que se atisba, lo que se atisba para los próximos tiempos. O sea, cada vez se van a hacer más líquidas, se están haciendo cada vez más líquidas las compañías, se está viendo
bueno, pues aquí hemos tenido la gran bomba en los últimos días de grandes fusiones y las que quedan, entre otras cosas, ya no solo por buscar los posicionamientos que están buscando en el mercado, sino porque además Europa nos está pidiendo redimensionar nuestras empresas. No podemos seguir siendo competitivos con este tamaño de empresas que tenemos en este momento. Entonces, bueno, va a haber unas situaciones empresariales de cierta convulsión, ¿vale? Entonces, ahí es donde estas figuras tienen su razón de ser. De hecho, como dato, todo el capital, todos los grupos inversores que están ávidos, que lo que sobra es liquidez en este momento para operaciones corporate, de la mano siempre llevan a compañías como las nuestras. O sea, siempre de la mano tienen compañías para poder dotarse de capacidad directiva. Y luego está el tema que me preguntabas, Julio, te digo que me hace especial ilusión el origen gallego, no el origen gallego, porque yo creo que decir el Interim Management no tiene origen gallego, aunque no lo sé. O sea, eso tendríamos que analizarlo. Si allá por los años 70 en Estados Unidos, el primero que empezó a llamarle Interim Management al Interim Management, no sé de dónde era, pero probablemente nos podríamos llevar alguna sorpresa. Bueno, pero fijaos, en el año, y aquí pues yo he tenido un cierto protagonismo, ¿vale? Por eso hablo en el año 2010, tras la crisis del 2008, a partir del batacazo de Lehman Brothers y demás, yo estaba dedicándome a lo que llevo dedicándome en los últimos 20 años, que era el tema de selección, directivos, recolocación, etcétera, etcétera, y empecé a plantear un proyecto. De hecho, tengo que decir que con los primeros con los que hablé yo de Interim Management o algo similar, fue con la Asociación del Metal de Galicia. Y donde yo les decía en aquel momento, yo decía, oye, tenemos que hacer algo tenemos que hacer, porque está saliendo un montón de directivos, de directivas de las empresas, las pymes estaban descapitalizando en aquel momento, estaba subiendo el desempleo, ese colectivo fundamentalmente de personas de más de 50 años de forma terrorífica, era terrorífico. Entonces, yo lo que les planteaba, digo, tenemos que hacer algo. Entonces, yo empecé a pensar qué podíamos hacer, qué proyecto podíamos lanzar para de alguna manera, oye, darle un poco de foco y establecer una guía a toda esta gente. Bueno, pues se me ocurrió, de ahí lo del origen gallego, se me ocurrió liar a unos cuantos directivos que estaban en esta situación en Galicia en aquel momento para montar la Asociación de Interim Management de Galicia. La Asociación de Interim Management de Galicia. Y la constituimos, se crearon los estatutos, tuvimos una cita ciegas en un centro de negocios en La Coruña, allá por el mes de junio del año 2012, con una serie de señores y de señoras, todos perfiles directivos de empresas conocidas y reconocidas en Galicia, y montamos la asociación. Montamos una asociación de Interim Management en Galicia porque yo les proponía en aquel momento y decía, oye, es que aquí no hay nada de esto. No hay una asociación, y hay asociaciones en el Reino Unido, hay varias, en Francia, en Alemania, en Holanda, pero aquí no hay absolutamente nada de esto. Esto hay que trabajarlo porque esto es interesante. Yo les decía, esto va en un futuro inmediato va a tener, y lo montamos. Pues Julio, al cabo de, yo creo que no debieron de pasar ni 15 días, en un mes, nos empieza a llamar, nos llama un señor de Bilbao, nos llaman gente de Madrid, nos llaman de Valencia, nos empiezan a llamar de Andalucía y nos empiezan a decir, oye, que nos interesa esto que habéis montado y queremos integrarnos. Nosotros teníamos en los estatutos de aquella asociación, el estatuto ponía la condición para ser socio, residir en Galicia. Yo no sé, bueno, podía residir en Galicia. Entonces, claro, no podíamos seguir adelante y lo que decidimos, recuerdo que además fue una persona de Bilbao, un profesional de Bilbao nos dijo, os habéis equivocado. Hazla nacional ya. Es que España necesita una asociación de estas características. La hicimos nacional. Bueno, ha evolucionado. Esto ha sido en el año 2013. Solo el resto que queda de Galicia, aparte de que actualmente el presidente, que además es socio de mi empresa, es el presidente en este momento, que es Pío Iglesias, queda él, como resto de aquello, queda él, que todavía sigue siendo presidente, y el azul celeste del logo. El azul celeste del logo es el mismo azul de nuestra bandera. Y para que os hagáis una idea,
esta semana, y acabo con la batallita, pero pues me hace especial ilusión contarlo, esta semana se ha celebrado el tercer congreso ya internacional de Interim Management, organizado por esta asociación, donde ha estado pues, presente la ministra de Industria, donde ha estado presente el director general de Pymes, donde ya está la gente de Fomento del Trabajo, o sea, donde empieza a tener esto. Se está montando ya una asociación internacional. Están metidas multinacionales, las grandes multinacionales del sector de recursos humanos, etc, etc. También está mi empresa, evidentemente, porque mi empresa nació a partir de ahí. Y esta es la historia, Julio. Pues por eso te digo que Galicia ha tenido mucho que ver y tiene mucho que ver en esto, en el interim management. Muy bien. A mí, al hilo de lo que dices, hay una cosa que se me viene a la cabeza y es que en esta época de COVID, pues todos nos hemos tenido que reinventar un poco, ¿no? Y hay muchas empresas, algunos ejemplos en Galicia significados, que también se han reinventado y han empezado a producir, han readaptado sus fábricas o sus estructuras y han empezado a producir temas diversos que son necesarios para todo el entorno de prevención de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tema, ¿no tiene que haber también un mecanismo de incentivación del interim management para que de alguna manera se busquen los ejecutivos que pueden ayudar a estas empresas que entran en nuevas actividades y nuevos mercados a equivocarse menos? Y esto lo engancho con una pregunta que es ¿cuándo, en qué circunstancias las empresas, fundamentalmente las pymes, que es, como tú bien decías, el 90 y muchos % de nuestro tejido económico-social, cuándo deben de utilizar este tipo de profesionales? ¿Cuándo deben de acudir al interim management? Bien, en la introducción a la pregunta ya casi dabas la clave. O sea, al final el interim management, como yo decía en mi introducción, es capacidad directiva para una empresa que no tiene esa capacidad directiva. Entonces tiene que salir y buscar pues, a un profesional que le aporte ese expertise, que le aporte esa experiencia, que le aporte incluso la transferencia de conocimiento sectorial, que suele ser muy importante en el interim management. A ver, las casuísticas sí, casi siempre son las mismas, ¿vale? O sea, el interim management se suele utilizar fundamentalmente por 5 motivos, los grandes 5 motivos por los cuales se utiliza el interim. ¿Vale? Se utilizan para temas de sustitución o mentorizaje de un perfil directivo. Esto, digamos, es uno de los más residuales, pero suele utilizarse interim management y pongo ejemplos concretos cuando me viene a la cabeza pues una empresa familiar que falleció el cabeza de la compañía, una empresa industrial, falleció repentinamente por una enfermedad grave. Había protocolo, había un protocolo de sucesión, pero digamos que esa situación llegó antes de lo esperado, ¿no? Entonces, la persona, que era un hijo que se iba a hacer cargo de la compañía, todavía no estaba preparado para hacerse cargo. El consejo consideraba que no estaba preparado y contrataron a la figura de un interim manager. Un interim manager que estuvo durante un año aproximadamente, un poco más de un año con ellos, y tenía esa doble misión. Era sustituir, evidentemente, al cabeza de la compañía en la dirección general, ¿vale? Y a su vez, y ese era digamos, el cometido de su plan de salida, tenía que mentorizar, tenía que ser el mentor del sucesor del fallecido. Bueno, pues esa, la sustitución y mentoring, ahí se dieron las dos, es uno de los motivos muy comunes para la utilización de interim management. ¿Vale? Otro y es quizás de los más utilizados, es la gestión del cambio, que se llama, ¿no? Cuando la compañía va a afrontar pues, cambios importantes dentro de la organización. Ahora está muy de moda todo lo que es la transformación digital, ¿vale? Por ejemplo, podemos estar hablando de una reorganización interna de la compañía, o puede ser, pues tú lo apuntabas en el ejemplo en la introducción
de la reunión, pues para una operación de corporate, ¿no? Para una venta, para una fusión. Estos son cambios importantes, suelen estar pilotadas, suelen contratarse. Cuando es, por ejemplo, en este último caso, un tema de una compra, de una adquisición, suelen venir de la mano de los grupos de inversión, suele pilotarse todo este proceso de cambio. Se considera el interim management como una herramienta más que válida para llevar a cabo este proceso. Y después está también el tema de los nuevos negocios, que puede ser o bien una diversificación del negocio o una diversificación del mercado, una internacionalización. Se está contratando aquí, se está contratando interim management, es también una de las casuísticas importantes. Aquí siempre me viene un ejemplo, además que tiene un ejemplo muy, muy bonito, gallego precisamente, de una compañía. Bueno, nosotros supongo que sabéis, si no os lo comento ahora, que la única compañía de cable en Galicia, ¿no? Hasta hace un año o un par de años, ya no recuerdo exactamente, pues R. Ahora mismo ya no es una compañía de capital gallego, es una compañía de capital vasco, pero sigue habiendo una compañía de capital gallego en Galicia que comercializa fibra óptica, cable, televisión, telefonía e internet, que se llama Aurea Telecom, que está en el ayuntamiento de Puente Caldelas, en la provincia de Pontevedra. No sé si tenéis noticia de esta compañía. Bueno, pues esta compañía, lo que es la empresa, es una empresa familiar que tiene más de 100 años de historia, están en quinta generación y llegado un momento, pues ahora mismo está pilotada por dos primos. Uno de ellos dijo, oye, ¿por qué no nos dedicamos? Porque cogió un ejemplo de una empresa que había en Extremadura similar a la de ellos. Oye, ¿por qué no nos dedicaban a la producción eléctrica? Habían empezado con un molino, de hecho la empresa original se llama Eléctrica Los Molinos. ¿Por qué no nos dedicamos a esto? Porque no sé si sabes que la fibra óptica al final es un cable que puede ir por el tendido de la luz. Claro, entonces decían, oye, si nosotros nos dedicamos, tenemos una central eléctrica, empezó con un molino de una tatarabuela y nos vamos a... Esto no lo sabemos hacer. Bueno, pues la transición para montar esta compañía, Aurea Telecom, para dedicarse al negocio de Internet telefónica, lo hicieron con un interim manager. Contrataron un interim manager precisamente de la compañía que venía de la compañía Cosfite anteriormente y se puso a trabajar con ellos como director de desarrollo de negocio. Y era un interim manager. Claro, ellos no tenían esa capacidad directiva. Entonces es un caso de libro de un nuevo negocio. Otra casuística que en estos momentos está siendo muy utilizada por la PYME fundamentalmente es la profesionalización de un departamento. Esto es muy sencillo. O sea, una PYME quiere profesionalizar, imaginaos, el departamento de recursos humanos, suele ser un departamento donde se da mucho, junto con el de finanzas, quiere profesionalizar ese departamento, establecer políticas de desarrollo de recursos humanos, etcétera, etcétera, y pues decide contratar a un directivo o una directiva que les va una vez o dos veces o 2 días a la semana. Y con eso es más que suficiente. Luego tienen perfiles más junior dentro de la compañía, pues para desarrollar las políticas que sean. Ni lo necesitan a tiempo completo, ni probablemente puedan pagarlo. Entonces lo que hacen es contratar a un interim manager o a una interim manager. Pues es profesionalización del departamento. Y por último, la quinta casuística. Aquí hay ejemplos muy, muy, muy bonitos. Precisamente en Galicia también tenemos alguno con la Universidad de Santiago de Compostela, que es la creación de nuevas empresas. Decía la Universidad de Santiago de Compostela porque bueno, pues sabéis que desde ahí hay muchos grupos de investigación en el ámbito biotecnológico y grupos de investigación que, bueno, pues consolidan un determinado producto y lo que deciden es poner en marcha un negocio, desarrollar un negocio para comercializar el fruto de esa investigación. Bueno, pues en este momento se están contratando desde las universidades, en este caso una universidad gallega, están contratando interim managers pues durante un tiempo para poner en marcha ese negocio y formar, en este caso combinan con el mentoring, pues formar a alguna de las personas, sí, dentro de ese equipo de investigación para, si es posible, que pueda llevar después la compañía. Gracias. Mira, yo te quisiera preguntar, cuando tú te enfrentas al mercado a vender los servicios y productos de tu compañía,
¿cuáles son las principales ventajas para las empresas? ¿Cómo les convences? Y me gustaría, al hilo de esto, preguntarte dos cosas más que se me han venido a la cabeza también con tu conversación. La primera, ¿no ocurre que pueda haber rechazo a meter a una persona que va a estar un tiempo y después se va a ir en un puesto directivo pensando en que puede coger información o tener información que luego puede replicar en otro sitio? ¿No existe ese problema? ¿No existe también en las empresas familiares un cierto miedo a este tema? O sea, que requeriría probablemente un convencimiento importante. Y luego, finalmente, en este momento, por circunstancias del mercado, hay muchas personas que se prejubilan a una edad en la que todavía pueden trabajar, y también hay personas jubiladas con una experiencia y un conocimiento tremendo, que a mí me parece una pena enorme que ese conocimiento se pierda. ¿No serían estas personas candidatos importantes a todos estos procesos de interim management? Que además, tratándose de personas que parten de una jubilación y quieren aportar su conocimiento, igual generan incluso más proximidad y cercanía. Perdona que te he mezclado varias cosas en la pregunta, pero no me quería resistir a decir estas cosas. Creo que las retengo. A ver, si me dejo algo, me comentas. Voy a empezar de atrás para adelante. Desde la última para la primera. A ver, en cuanto a los perfiles, ¿quiénes son estos señores o estas señoras que ejercen de interim management? Evidentemente, la profesión del interim management es una profesión a mí me gusta decir una profesión de riesgo, con un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque, claro, al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de servicios puntuales que prestas en la empresa durante un tiempo concreto para solventar una casuística, con lo que eso al final, desde el punto de vista personal de la persona que se dedica a esto, pues puede generar una serie de puntas, de picos y valles en su actividad. ¿Me explico? O sea, pues a lo mejor no concatenas una misión detrás de otra. Puedes estar a lo mejor con una misión que duran de media entre 6 y 12 meses, ahí suelen estar las prestaciones de este tipo de servicios, entre 6 y 12, pues a lo mejor coges una misión dentro de un año de 6 meses y igual no vuelves a trabajar en 5 o 6 meses, no vuelves a tener otra, con lo cual, por eso digo, es una profesión de riesgo, altos y valles. Claro, altos y valles. Para hacer esto, ya tienes que estar, además de tener una experiencia de vida, de tener un expertise, de poder aportar esa capacidad directiva para las empresas, tienes que estar en un momento de vida concreto. ¿Vale? No es habitual ver a un interim manager que sea un señor o una señora de unos 30 y tantos años, pues que tiene a sus hijos en plena producción, bueno, más que producción, en pleno tirando de la buchaca, como dicen los catalanes, tema de estudios, tema de educación, etcétera, etcétera, donde tienen la hipoteca y donde, hombre, aportar una incertidumbre de estas características como interim manager puede ser compleja. El 80% de los perfiles de interim management son profesionales por encima de los 50 años, el 80% en este momento. Y esto es común a cualquier otro país de Europa. Lo que sí es cierto es que cada vez más ese porcentaje está bajando. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez más se están incorporando perfiles directivos de menos de 50 años, que apuestan más por esta modalidad de vida y están aprovechando esa inercia que tiene el sector, ¿no? Entonces, aquí ya os digo, 80% en este momento. Nosotros hacemos durante los últimos 3 o 4, ya no recuerdo, hacemos un estudio, estado de interim management en España, y los resultados dicen esto. El 80% tiene más de 50 años. Estamos hablando de perfiles maduros. En cuanto a la pregunta del recelo que pueda haber por parte de las compañías a contratar este tipo de perfiles, ¿no? A decir, oye, es que alguien de fuera que viene le voy a dar las llaves del castillo y demás. Es así. O sea, esto es una realidad, pero es una realidad que es una realidad cultural, puramente cultural. En España pues, tenemos la costumbre, preferimos tener las cosas en propiedad y no tenerlas de alquiler.
Al fin y al cabo, esto no es más que tener un directivo, una directiva alquilada. Entonces, nos da la sensación que oye, no, ¿cómo voy a tener yo un señor que incluso que puede estar trabajando para 2 empresas a la vez? No, esto nos pasa. ¿Cómo lo desmontamos? Esto es muy fácil de desmontar. Lo desmontamos de la siguiente forma. Digo, el abogado lo tienes en plantilla y el asesor fiscal. Ya está. Ya se acabó el pueblo. Pues claro, digo, coño, si al que te está moviendo los dineros y el que te sabe todas las cosillas que tienes dentro de la compañía lo tienes fuera, además que está trabajando con otro, ¿cuál es el problema que tengas a tu director financiero, tu directora de producción o tu director de desarrollo de negocio alquilado? Si el que te está llevando, el que sabe realmente los entresijos de tu empresa, lo tienes contratado y lo tienes de forma externa. Es una cuestión cultural, insisto. Entonces, poco a poco, al principio sí que es cierto que había más resistencias, pero ya poco a poco las empresas empiezan a tener más, incluso empresas familiares están tirando de este servicio. Me hablabas la primera... Sí. Y te decía que cuáles eran las principales ventajas para las empresas. Las ventajas, sí. En cuanto a las ventajas, a ver, fundamentalmente, lo citaba a lo largo de preguntas anteriores, es capacidad directiva. O sea, aportas capacidad directiva a la compañía. Con lo cual, esa es la principal ventaja que aporta el interim manager. No tengo capacidad directiva, estoy aportando capacidad directiva. Otra de las ventajas es que puedes disponer de este tipo de profesionales no solo a tiempo completo, sino que también los puedes disponer a tiempo parcial, en días sueltos, cuando a ti te convenga. Incluso a día de hoy hay interim managers ya de un cierto nivel que se están incorporando tan solo en consejos de administración como asesores, donde van una vez al mes, que es cuando se celebra el consejo, y solo van a esa reunión, con lo cual puedes tenerlos totalmente a tiempo parcial. Otra de las ventajas es, evidentemente, derivado de esto que estoy comentando, es el coste variable. ¿Vale? Es un coste absolutamente variable sin ningún tipo de indemnización. O sea, es una prestación de servicios externa que pagas por uso y en el momento que esa persona sale de la compañía no devenga ninguna indemnización. Otra ventaja que habitualmente ponemos encima de la mesa es que trabajan por referencias. O sea, estas personas, aquí hay mucho boca-oído. O sea, vamos consiguiendo misiones porque un cliente le ha dicho a otro cliente cuál ha sido su experiencia. Entonces, claro, pensemos que son profesionales independientes que trabajan, que tienen que venderse como buenos gestores, con lo cual cuidan mucho su desempeño y quieren una buena referencia, porque si no, no van a poder seguir prestando este tipo de servicios. Con lo cual, trabajar por referencias, léase, estoy vinculado al resultado, es muy importante, ¿vale? Aquí el desempeño es muy importante. Otra ventaja, Julio, que destacamos mucho es la objetividad en su diagnóstico. Al fin y al cabo, piensa que nosotros nos sentamos con empresarios, con empresarias, con consejos de administración y vamos a hablar de un problema o de una casuística que tiene su hijo, que es la empresa. Entonces, muchas veces se pierde objetividad. Normalmente, cuando nos contratan un servicio de interim management suele haber 2 fases. Hay una primera fase donde se completa el diagnóstico previo realizado cuando los contratan, porque no te lo cuentan todo o te lo cuentan de forma poco objetiva, y el interim, como no se va a quedar en el puesto, te va a decir las verdades que ve de tu empresa. Te va a decir, no, mira, esto no es así. Aquí tenéis un problema en este departamento, o tenéis un problema con esta persona, o tenéis un problema en esta línea de negocio. No te va a decir lo que tú quieres oír porque quiere mantener el puesto de trabajo. No, él viene a hacer una operación quirúrgica y se va, con lo cual te va a decir el problema que tienes en tu empresa. Entonces, la objetividad es una ventaja muy importante. La obtención de resultados en espacios cortos. Normalmente los interims es otra ventaja, porque el interim, si bien es cierto que no es un paracaidista, necesita información para saber dónde tiene que hacer esa operación, está sujeto a un plazo que se pacta. O sea, se pactan una serie de plazos, con lo cual los resultados se tienen que obtener
en espacios muy cortos. Hay transferencia de conocimiento, transferencia de sectorial, o sea, experiencias previas que ha tenido esta persona. Compromiso, implicación y rápida integración. Esa es otra de las ventajas porque, como os decía antes, su negocio se basa en la obtención de buenas referencias. Y luego, la última ventaja de la que podríamos hablar sería de que incorporar un interim es como abrir la ventana, ¿no? Y que entre aire fresco dentro de la empresa. Siempre queda una impronta, va a haber una mentorización, va a trabajar o bien con un junior, va a mejorar la profesionalización de un departamento, va en muchas ocasiones, a nosotros nos pasa mucho que trabajen como alter ego del director o de la directora general, con lo cual adquiere cierto expertise. Entonces, bueno, no deja de esa capacidad directiva de que hablaba al principio, no deja de ser transferible para personas muy concretas y eso se deja dentro de la compañía. Bien, muchas gracias. Mira, Sí, Alberto, perdona, sí. Julio. Yo le quería preguntar a Alberto, ¿qué tiempo medio es la contratación que se alcanza en este tipo de servicio? O sea, antes decías que evidentemente se contrataba por un tiempo y que eso pues no daba, como bien decía, seguridad en momentos determinados. Pero ¿hay algún tiempo medio que que tengáis medido? Y después otra segunda. ¿Contrata la función, o sea, el sector público este tipo de servicios? Empiezo por el final, porque me resulta más rápida la respuesta. No en España. En España todavía no. Todavía no se está contratando. El sector público, como bien sabéis, desde hace años sí contrata consultoría, pero todavía no contrata interim management. De hecho, precisamente, ahora se está en conversaciones con el Ministerio de Industria. Os decía que la ministra ha estado en el Congreso, está apoyando el Congreso junto con el director general y se está tratando de que se reconozcan estas figuras en España, porque en otros países la función pública tira muchísimo. Es más, hay un dato, que evidentemente no, como os digo, no puede ser de España, en la fusión de las dos Alemanias, allá por los 90, el gobierno alemán tiró de muchos interim managers para transformar las empresas públicas de la RDA en aquel momento, de la República Democrática Alemana. Pero en España no. Y en cuanto a la primera pregunta que me decías de la duración media de estas misiones, entre 6 y 12 meses. Ahí es donde está la media. Está por debajo de los 12 meses. En este momento la media está por debajo de 12 meses. Pero es que depende mucho de la misión, depende mucho de la casuística, pero es raro la contratación de un interim, puede ser, pero es raro por debajo de estos 6 meses y por encima de un año también es un raro aviso, no es habitual. Oye, después quería preguntar, si me permitís que abuse un poquito, pero por mi actividad estoy en contacto con grandes empresas, medianas, o sea, pymes grandes, y se quejan mucho por ejemplo, de que no hay en España profesionales para abordar procesos de digitalización. Sin embargo, también a su vez conozco a jóvenes, sobre todo del área de la ingeniería, que están empezando a trabajar de esta manera. ¿Vosotros trabajáis en ese tema y nos podéis dar algún dato que nos muestre un poco la realidad del momento? Sí, a ver, aquí evidentemente si tú sales al mercado y hablamos con profesionales que se están dedicando a esto, hay un alto porcentaje que te va a decir que se dedican a procesos de transformación digital. Altísimo porcentaje. Tú puedes salir y todo el mundo parece que hace transformación digital. Hay muchos que dicen que son y pocos que realmente son. Pero sí es cierto que en los últimos años, fundamentalmente del sector telco, del sector banca, de las grandes plataformas de telecomunicaciones, de las grandes plataformas de banca,
han salido hay muchos profesionales que previamente habían estado en Big Four, entraron en cliente final y que ahora están prestando servicios como interim managers. Y ahí hay una cantera muy, muy, muy interesante de interim managers que se está operando con ella. Todo, evidentemente, aquí sí te tengo que decir que, claro, la digitalización es un manto que cubre demasiados conceptos. Habría que entrar más en el detalle. Pero ahí hay buena cantera. Con este origen hay muy buenos profesionales. Alberto, yo te dije que tenía 5 preguntas. Te voy a hacer una más. Y voy a dejar para el último la que tenía como 5ª pregunta. Te voy a hacer una más porque Roberto Rodríguez, a través del chat, nos hace una pregunta que te traslado, que es ¿cómo sería el procedimiento para este tipo de contratación y qué valor aporta frente a la contratación de un trabajador con carácter permanente? Empiezo por el final también. No tiene que ver. O sea, precisamente ya, en mi opinión, la propia pregunta tiene la respuesta. O sea, contratación de un trabajador permanente. Léase que la necesidad de capacidad es permanente. Si la necesidad de capacidad directiva es permanente, la contratación debe ser permanente. Ahora, si la capacidad es coyuntural, si es para un proyecto concreto que tiene un inicio y que tiene un final, ahí es cuando tiene sentido el interim manager. Antes daba algún ejemplo, pues por ejemplo, la sustitución del fallecido que yo os comentaba, mientras se mentorizaba al sucesor. Eso tiene un inicio, tiene un final. Ahí no tiene sentido una contratación permanente. En el ejemplo que os daba de esta empresa que está en el mercado de las telecomunicaciones, el plan de salida está relacionado con la formación de uno de los miembros de la familia para pilotar esa división de la empresa. Eso está pactado, tiene un inicio y tiene un final. No tiene sentido una contratación permanente. Una fusión o una adquisición de una empresa tiene un inicio y tiene un final. Normalmente no tiene sentido una contratación permanente. Una reestructuración de pasivo bancario tiene un inicio y tiene un final. No tiene sentido una contratación permanente. Y así podría dar ejemplos y casos sobre los que hemos trabajado hasta el infinito. Son dos cosas totalmente diferentes. El error es, y que sucede muchas veces, y esto lo podemos analizar en muchas compañías, que es que tenemos capacidad directiva infrautilizada, porque al final nos encontramos que directivas en las empresas que realmente tomando decisiones, trabajando en la estrategia, están un tiempo muy escaso y el resto del tiempo están haciendo operaciones transaccionales dentro de la compañía. Claro, pagar a lo mejor unos determinados salarios para un señor o una señora que está haciendo transacciones, bueno, pues que no tiene mucho sentido. Aquí lo que se paga es capacidad directiva, única y exclusivamente. Oiga, usted viene como directivo, aquí tiene los recursos de la empresa, haga usted su trabajo, tome usted sus decisiones, ponga su expertise encima de la mesa y en un periodo tenemos que llegar a un punto concreto. En cuanto usted acabe, sale de la empresa. Entonces, son dos temas absolutamente, son diferentes, no tienen nada que ver. ¿Cómo se contrata este tipo de servicios? Hombre, primero hay que tener una cierta, no sé si decir valentía, pero sí una cierta transparencia de decir, oye, yo dentro de mi empresa, porque esto, como os decía, eso lo contratan los directores generales, los CEOs y consejos de administración. Hay que reconocer esa carencia. Primero hay que identificar la casuística y segundo hay que reconocer la carencia, de decir, oye, nos falta capacidad directiva para afrontar este proyecto. Vuelvo otra vez al ejemplo de esta familia, donde querían diversificar, pues ellos en su consejo dijeron, nosotros estos solos probablemente lo hagamos, pero no lo sabemos hacer. No sabemos, nos decían, es que no sabemos en cuánto tiempo vamos a llegar. Necesitamos contratar capacidad directiva, con lo cual ese es el primer paso. El segundo paso podría decir, oye, llámame a mí, que me dedico a esto, ¿no? El segundo paso es tener una primera conversación con una empresa de estas características, como puede ser la mía, para
que nosotros de alguna manera identifiquemos esa casuística, sepamos exactamente, nosotros somos, al fin y al cabo somos directivos, las empresas de interim management están pilotadas por gestores de empresas. Identificamos, analizamos esa situación, la tenemos que entender y lo que hacemos es presentarles al directivo o a la directiva, al interim, que se lo puede solventar. Y ahí viene una fase de que ese interim entienda el alcance y que haga algo muy importante, que haya entendimiento, que haya un feeling, que diga, bueno, esta persona yo creo que puede solucionarme el problema. Evidentemente, nosotros tenemos que aportar todas las referencias y a partir de ahí se presenta una propuesta. Oye, pues mira, aquí va a haber dos fases. Yo me comprometo a hacer lo que me estás pidiendo en dos fases. Una primera fase de diagnóstico, porque necesito estar dentro para recabar una cierta información y después que tenga esa información, pues durante este periodo realizamos el proyecto. Se pactan unos honorarios, cuando se acabe esa relación, se despiden y se acabó. Me traslada una pregunta Javier Soriano. Dice, cuando una empresa se encuentra en una situación compleja, cuando requiere la ayuda de un interim manager, ¿no lo hace demasiado tarde? A ver, aquí hay de todo, como en botica. Claro, desafortunadamente, cuando hay muchas empresas que nos llaman casi en los últimos tiempos, casi con la persiana bajada. Si me permitís la expresión. En muchos casos sí, pero es por lo que yo os comentaba antes. O sea, esto requiere de una transparencia y una valentía, de decir, oye, no podemos hacerlo. O sea, aquí tenemos que llamar a alguien que nos ayude, y eso tiene unos tiempos. Evidentemente tiene unos tiempos. Hay muchas empresas, pues bueno, por esa falta no voy a decir proactividad, porque cualquier empresaria la proactividad la tiene, la preocupación de su empresa la tiene, pero muchas veces la falta de objetividad, el querer negar el problema, el querer dilatarlo en el tiempo, hace que la decisión no se tome a tiempo. Y no hay nada peor, como todos vosotros sabéis, porque sois gente de empresa, que una decisión tomada fuera del plazo en la que la hay que tomar. Entonces, a veces, y te respondo claramente, a veces, o sea, un interim no es un mago. Hay cosas que a veces nos llaman y que ya no entramos, no podemos entrar porque no hay demasiadas cosas que hacer. Gracias, Alberto. Nosotros siempre pensamos que estas sesiones que hacemos no deberían de ser más largas de 1 hora, para no aburriros y para que os animéis siempre a apuntaros de forma constante. Yo tengo, con independencia de que podáis hacer alguna pregunta más por el chat, yo tengo una última pregunta que me gustaría hacer a Alberto, y es que nos contaras algún caso de éxito con el que hayas trabajado, que además nos permite ilustrarnos mejor con la realidad de los hechos. Sí, bueno, antes los casos de éxito os contaba este del que nos sentimos además muy orgullosos de la empresa gallega, porque esta empresa del cable, es uno de los que más nos gusta, lo contamos porque es digamos un ejemplo claro del uso de interim management. Me viene a la cabeza otra ocasión de una importante compañía de bebidas alcohólicas de este país, donde estaban haciendo una implantación de SAP y estaban a un mes vista de lanzar la primera factura con este sistema. Yo no sé si conocéis, si alguien ha tenido el gusto o el disgusto de trabajar o de hacer una implantación de estas características, pero estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pues a un mes vista enferman las 2 personas que están pilotando el proyecto, y esta compañía, por motivos obvios no puedo dar el nombre, nos llaman y nos dicen, oye, tenemos un problema, que es que las 2 personas que estaban pilotando el proyecto, que eran el jefe de contabilidad y creo recordar que la control de la empresa, por diversos motivos, uno por una baja maternal, creo recordar, y otro por una enfermedad de estas así de repente, ¿no? Se ponen de baja y echándonos una mano.
O sea, no nos preguntaron ni cuánto iba a costar. Yo creo que ni miraron la propuesta. Le solventamos el tema en 72 horas. O sea, en 72 horas tenían incorporado un jefe de contabilidad, una jefa, en este caso que fue una mujer, y estuvo con ellos durante 4 meses. Bueno, os podéis imaginar, las referencias que nos han dado pues son fantásticas. Eso es uno de los casos que nos gusta también mucho contar. Recuerdo otro interesante, que fue precisamente con una universidad en un proyecto muy bonito de una enzima para hacer unos jabones, creo recordar, bueno, tenía un follón allí terrorífico dentro del grupo de investigación y demás. No confiaban mucho, porque esto le vino impuesto, no confiaban mucho en el tema del interim management y tal, y bueno, ahora son casi catedráticos de la modalidad, son uno de nuestros grandes embajadores hablando de estas historias. No sé, se me ocurren, pues podría estar contando aquí casos y casos y casos. Y la verdad es que sí tenemos un denominador común en nuestra experiencia, ¿vale? Ya llevamos unos cuantos años. Es que todas las empresas que trabajan con interim managers, si vuelven a tener otra casuística, repiten. Suelen quedar, puede haber algún caso donde por algún motivo, pues, pero siempre repiten. Suelen repetir. Y además la satisfacción es mutua, porque tanto por la empresa como por el profesional. Y os digo porque el mercado en España no está demasiado maduro, porque no llevamos muchos años. Casi el 70% de los interim managers que están operando en España llevan en este momento menos de 5 años ejerciendo como interim managers. Ninguno quiere volver al puesto permanente. Ninguna de estas personas quiere volver a puesto permanente. Con lo cual quiero deciros que la satisfacción es en ambos lados. Está ahí os puedo decir, y con total honestidad, que es muy, muy, muy satisfactorio. Y tiene sentido, además, ¿sabéis? Porque los que están entrando al crecimiento de este mercado es en la pyme. O sea, la pyme, más me que pi, evidentemente, son los que están entrando. Y entonces están incorporando interim managers, talento interino, que proviene mayoritariamente de la multinacional, de las grandes corporaciones. Entonces, claro, ese supuesto choque de cultura que hay, que es donde nosotros tratamos de trabajar para que se mitigue, una vez superado esa parte, claro, la aportación de alguien que viene de haber trabajado con recursos, con políticas, con desarrollos importantes, y llegar a la pyme donde ve que su trabajo rápidamente, o sea, tiene efecto, o sea, hay una relación causa-efecto, no voy a decir inmediata, pero sí rápida. Claro que eso es, por un lado, satisfactorio para el que lo contrata y muy satisfactorio para el que lo hace, ¿no? Entonces, hay como una relación ahí, amor, entre el interim y la empresa bastante importante. La verdad es que es muy satisfactorio. Os puedo decir que es muy satisfactorio. Muchas gracias, Alberto. No sé si hay alguna pregunta más. En caso de que no la hubiera, pues... Tenéis mi contacto, si queréis yo os dejo en el chat, si alguien quiere, os dejo mi correo electrónico, ¿vale? Para que cualquier persona que quiera hacerme alguna pregunta concreta, alguna consulta, sí. Yo encantado. Javier Soriano hace un comentario que, Javier, si lo quieres hacer directamente o si quieres lo transmito yo, pero vamos, si quieres comentarlo tú personalmente, tienes que activar el micro. Javier, tienes que activar el micro, si no, no te oímos. ¿Ahora? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Javier. Yo llevo más de 10 años trabajando en el interim management, y uno de los problemas como freelance, ¿no? Yo, gracias a Dios, he conocido a empresas como Servitalent, y entonces pues es un canal profesional que te ayuda a conseguir proyectos, ¿no? Pero cuando trabajas como freelance, encadenar los proyectos es una de las cosas dificilísimas. Si estás trabajando en un proyecto, lo mismo estás en Burgos, que estás en Alicante, que estás en Teruel, que estás en Valladolid,
y estás por 9 o 12 meses. Yo he hecho 2 proyectos de 24 meses, pero los demás, como dice Alberto, son de 6 a 12 meses, y encadenarlos unos con otros es muy difícil. Y ese periodo de aguante, de 3, 4, 6 meses, pues es muy complicado a veces, ¿no? Pues el llevarlo, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista económico, porque tienes que vivir de tus reservas. Sigues teniendo los mismos gastos, pero sin tener los ingresos, ¿no? Perdonad por el comentario, ¿no? Pero era vamos, gracias por esa reflexión, Javier. A ver, pues yo esto lo apuntaba antes, que sois los que os dedicáis a esto, sois unos valientes, ¿eh? Digamos, los que entráis en la línea, los que entráis en las empresas, sois unos valientes precisamente por esto, porque el grado de incertidumbre es altísimo. Aquí, hombre, yo como consuelo decirte que, claro, un mercado que sube, un mercado que va creciendo, va generando cada vez más misiones. Pero sí que es cierto que es un mercado, fíjate, y esto aquí voy a romper una lanza, obviamente a favor de las empresas que nos dedicamos ahora. El indicativo de que es un mercado poco maduro es que tan solo el 15% de las misiones que se realizan a través de empresas de interim management. Y esto no pasa en el resto de Europa. Porque las empresas que nos dedicamos a esto, lo que hacemos de alguna manera es capilarizar. Comercialmente capilarizamos, los contamos a las empresas, damos tenemos este tipo de eventos, conversamos con empresarios y demás. Y esto lo que hace es dar información, es de alguna manera evangelizar, que es como nos gusta a nosotros llamar, y esto genera cada vez más visiones. Pero aquí en España siempre tenemos el San Benito, si me lo permites, que nos gusta ser muy lobo solitario. Yo me voy por mi cuenta, yo lo hago por mi cuenta, me lo busco a mi manera. Y entonces, claro, aquí hay un problema, que es que el buen interim manager no puede dedicarle tiempo a buscarse la próxima misión y a vender su servicio, porque o estás en misa o estás repicando campanas. Y entonces esto solo está pasando aquí en España, pero se está corrigiendo, afortunadamente se está corrigiendo porque cada vez se está profesionalizando más, etcétera, etcétera. Evolucionaremos, Javier, pero evidentemente aún nos falta, ¿no? Esto no es Holanda. Y después, bueno, yo llevo, pues, conocí a una empresa que tú probablemente la conozcas, que quizá fue la primera que trabajó en este sector en España hace 20 años, DT Transición, no sé si los conoces. Ese es de los primeros. De los primeros, con Orgestión también en Bilbao, y correcto. Yo conecté con ellos en el año 2002, y no sé si es tu impresión, te quería preguntar, Alberto, porque aunque hemos hablado alguna vez, nunca he tenido la oportunidad de preguntarlo tan directamente. ¿Tú no crees que en España empieza la vocación de intermanagement ahora? Porque lo que ha habido antes ha sido necesidad. Ejecutivos de más de 15 años, de más de 45 años, perdona, o 50, que se han visto sin trabajo y... Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y la única vía para encontrar una actividad era pues este tipo de trabajo temporal, ¿no? Para esta... Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora parece que hay, pues, no sé, los dos somos amigos o conocidos de José Luis Portela, ¿no? Y que también trabajó con nosotros. Yo también os admiro bastante, a ti y a Pío, que son los que más conocen. Bueno, interim management es una profesión, pero tenemos que tener el apoyo para tener esa continuidad en proyectos o misiones, como tú has dicho, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Pero eso es uno de los síntomas de la falta de madurez de un mercado. Exacto. Antes daba el dato al inicio de que las contrataciones de interim management en este momento son el 3% de las contrataciones directivas en España, frente a un 25% en los Países Bajos. Sí. Síntoma de falta de madurez. ¿Qué pasa? Que vamos a aprender a golpe de palo, claro, porque al final las empresas cada vez están requiriendo necesitan más flexibilidad y cada vez el entorno es más cambiante, las casuísticas cada vez son más diferentes. Ahora tenemos encima pues todo un
una amalgama de problemáticas y casuísticas relacionadas con todo lo que es transformación digital. Por lo cual, las empresas tienen que buscar sus recursos, pero claro, también hay que acercárselos y también hay que evangelizar y hay que dar confianza y no todo el mundo, como tú bien dices, no todos los que quieren ser son o llegan a ser. Hay personas que no son o no pueden ser interim managers. Entonces ahí hay una labor importante de identificar talentos en la cantera y saber quién puede ser. Evidentemente esto no se nace como interim, no nace siendo un interim manager, pero sí te vas haciendo profesionalmente a lo largo de los años. Y esas personas se identifican, sin duda. Yo lo comparo un poco a los concursos, ¿no? Yo estoy más especializado en el área de crisis y reestructuraciones que no en otras áreas y es como los concursos en España, que casi todos los concursos son de liquidación, no de viabilidad, ¿no? O sea, entonces, cuando llegas ahí y te llaman y te oiga, pero usted va a poner, como dicen los mexicanos, la lana, porque con la saliva poco vamos a hacer, ¿no? Para la compañía, ¿no? Y si no reconviertes la cuenta de resultados y esa cuenta de resultados o el accionista pone recursos o hace accesibilidad a los mismos, es muy difícil salvar con saliva una compañía. Oye, no me enrollo más, que yo me enrollo mucho en esto. Sin duda, sin duda. ¿Qué? Pues, gracias, Javier. Gracias. En ese objetivo que tenemos de terminar pues en 1 hora, hemos tardado un poquito más hoy, pero digamos, vamos a tratar de mantenerlo por vosotros mismos también y con la idea de que esto no os canse y que todos los webinars que vayamos haciendo, pues que tengáis a bien apuntaros y disfrutar con nosotros de contenidos pues de mucha variedad y que yo creo que la suma de esas variedades pues nos aporta valor a todos. Yo quiero dar las gracias muy especialmente a Alberto por la dedicación y el tiempo que ha estado con nosotros respondiendo de forma abierta y transparente a todo lo que le hemos preguntado. También quiero daros las gracias a todos los que estáis presentes en esta videoconferencia, también por vuestras intervenciones y vuestras preguntas que enriquecen el diálogo. Y bueno, pues os animo, como os decía antes, a participar en nuevas sesiones que iremos haciendo. En cualquier caso, también deciros que nuestra idea es hacer una grabación de las sesiones para que luego puedan ser emitidas por el canal YouTube que AEGAMA tiene y que puedan ser vistas de nuevo, tanto para los que no han podido asistir, los que por alguna razón han intentado conectarse y no lo han conseguido, y sobre todo también para nuestros compañeros de Latinoamérica. Sabéis que AEGAMA está en una red de relación bastante importante con prácticamente todas las asociaciones de empresarios gallegos en toda Latinoamérica y que normalmente pues agradecen mucho poder participar en este tipo de actos y bueno, pues para ellos es muy importante por las diferencias horarias el poder acceder al canal YouTube y poder ver estos actos grabados, que por supuesto que esto lo haremos llegar a todos también. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Os espero en próximas sesiones y espero que haya sido de utilidad y os haya gustado el evento de hoy. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.